porque uno de los clientes, por lo que se ve ahí, era fábrica de jabón La Luz. Y entonces eran dodecilbenceno lineal, no sé qué es, pero me imagino que es algo para fabricación de jabones. Y esta empresa Formosa Union Chemical Corporation, cuya sede social está en Taipei, Taiwán, República de China, celebró un contrato con una compañía que se llamaba MIC Internacional Sociedad Anónima, que dejó de operar, dicen aquí en la sentencia, por dificultades monetarias. O sea, la historia del caso es que Formosa Chemical celebró un contrato de agencia, distribución o representación con esta entidad. La principal se llama Formosa Union Chemical Corporation y el distribuidor se llama, en un primer momento se llama Compañía MIC Internacional Sociedad Anónima. Y posteriormente esta entidad deja de operar y sin celebrar contrato, la entidad Unichem asume la representación de esa empresa. Les decía que de qué se trata este contrato de agencia, porque aquí dice que fue un agente de comercio independiente. Este contrato de agencia está mal ubicado dentro del Código de Comercio. Y la razón es la siguiente. Primero lo consideraron como un auxiliar de los comerciantes, a un agente, a un representante o a un distribuidor. Pero realmente lo que ocurre aquí es que se trata de un contrato de agencia, distribución y representación. En los años 70 en Guatemala quisieron proteger a los agentes precisamente para evitar que después de haber trabajado un mercado por cuenta de un principal, invertido recursos y demás, de un momento al otro el principal dijera, mire, muchas gracias por los servicios, ahora yo voy a manejar las ventas de mi producto, o se la encargo a alguien más, y dejaran al agente, al distribuidor o al representante local en un estado de que había invertido y de la noche a la mañana se queda sin la representación, la agencia o la distribución que tenía. Originalmente, como les repito, esto está mal ubicado porque está dentro de lo que es auxiliares de los comerciantes cuando se trata de un contrato de comercio, que debiera estar regulado en el capítulo 4, en el libro 4 del Código de Comercio, en donde se regulan los demás contratos de comercio. Pero eso tal vez no tiene mayor importancia. En los años 70 se emitió una ley que se llamaba Ley del Contrato de Agencia, Distribución y Representación, que buscaba proteger a los agentes, distribuidores y representantes locales de esas decisiones de los principales de cambiarlos y dejarlos sin la representación unilateralmente. Es claro que si yo tengo un contrato por 5 años, pues invierto y sé que tengo 5 años de contrato. Pero en esa época, en los años 70, lo que ocurría es que se celebraban contratos o se llevaba a cabo esa relación, tal vez de hecho, como decíamos, similar a un contrato de trabajo, en donde no había mayor contrato. Y entonces, en los años 70, se dicta la ley del contrato de agencia, distribución y representación, y después se trata de proteger, se establece una indemnización para al agente, distribuidor o representante que unilateralmente sea removido de su cargo, de sus funciones por el principal antes del vencimiento del plazo. Si hay un plazo para el contrato, obviamente hay que respetar el plazo y una vez vencido no tengo más derechos que liquidar el contrato, ¿verdad? Viene siendo el símil del contrato de trabajo por tiempo determinado que permite que si hay un plazo, se venció el plazo, pues si la naturaleza de la empresa no es continua, pues se puede dar por terminado. En el caso del contrato de agencia, distribución y representación, se tiene que establecer un plazo y si alguien baja la mano de todo el mundo. ¿Qué dice José Daniel Sánchez? Sí, licenciado, buenas tardes. Es como lo que pasó aquí con Grupo Q y Mercedes-Benz. Es similar. Ahora, en lo que pasó con el Grupo Q, lo que pasó es que ahí sí se les había vencido el plazo. Creo que tenía un contrato, póngase, por 10 años o 5 años y se le venció el plazo. Y de él le habían dado una prórroga de 6 meses.
pero era una prórroga limitada. Lo que pasa es que cuando el Grupo Q fue retirado, comenzó a tomar acciones legales y además acciones de hecho, que fue una cosa muy lamentable porque realmente inclusive ametrallaron el día antes de la inauguración la sala de ventas de la nueva distribuidora, lo cual obviamente no es una situación que cae dentro del marco de la ley, ¿verdad? Y entonces, y aparte de acciones legales, aduciendo que continuaba o que había que indemnizar al Grupo Q, creo que era el agente en esa época o el distribuidor, por la terminación del contrato. Pero sí, por eso les decía, cuando hay un plazo determinado, o sea, el consejo que uno le tiene que dar a los principales, que diga, mire, quiero nombrar un representante en Guatemala, es decirle, mire, dele un plazo. Póngale un plazo al contrato, porque lógicamente si hay un plazo para el contrato de agencia y se termina el plazo, pues esa es una razón válida para darlo por terminado sin responsabilidad para el principal y para el agente. Nada más que liquidar las cuentas que estén pendientes de pagos, y si el agente le debe algo al representante, pues al principal que se lo pague, o el principal le debe algo al agente, distribuidor, representante, pues que se lo pague. De hecho, son 3 contratos distintos que no están muy bien diferenciados en la legislación, porque no sabe uno cuándo es representante, cuándo es agente y cuándo es distribuidor, ¿verdad? Por eso se llama contrato de agencia, distribución y representación. El que me gusta a mí más utilizar es el de contrato de agencia independiente, porque también hay un agente dependiente. El agente dependiente es un vendedor de seguros que trabaja en una compañía de seguros y que gana prestaciones. Ese es un agente de seguros dependiente, digámoslo así. Es un trabajador de la empresa de seguros. Un agente independiente es cuando con equipos, capitales u oficinas propias se dedica a vender seguros por cuenta de una compañía de seguros o de otra empresa como esta que vende químicos, ¿verdad? Un agente independiente, que es el caso de este contrato, eso es lo que dicen los de Unichem, que ellos eran agentes independientes de Formosa Chemical Corporation. No tiene derecho a prestaciones laborales a la hora de terminación del contrato de agencia o de distribución o de representación, pero sí tiene derecho en el caso de que lo terminen unilateralmente en forma anticipada. Y en el 290, creo yo, o 292 del Código de Comercio, están qué rubros y qué cantidades y montos tiene que pagarle el principal por retirar a la gente en forma anticipada. Aquí ni siquiera se trata de eso. Lo único que está diciendo Unichem es que le paguen sus comisiones, que no se las han pagado, que le dijeron ya no vamos a seguir. Contrataron a una señora que se llamaba Blanquestela Chuy Ochoa de Rodríguez, que era la secretaria o la gerente de ventas o la vendedora de Unichem, y le dijeron, mire, mejor encárguese usted en lo personal de atender a nuestros clientes y ya no vamos a trabajar a través de Unichem, Guatemala Sociedad Anónima. Y entonces lo que están alegando es que la contrataron a esta persona para atender la venta de todos los productos que la entidad que representa comercializaba sin haber hecho pago de las comisiones atrasadas que corresponden al mes de mayo del 2000 al mes de abril del 2002, omitiendo indicar en qué forma se cancelarían, lo que motivó el presente juicio. O sea, todo lo que está cobrando Unichem son sus comisiones. Y entonces están diciendo, mire, había un contrato de agencia. La sentencia de primer grado, que es del juzgado... El juzgado de origen es el juzgado, no me recuerdo aquí si es el quinto, pero básicamente no es importante. Aquí está, es el juzgado tercero de primera instancia del ramo civil. Ahí Unichem demandó a Formosa Union Chemical y el juzgado civil lo que dijo es que el 9 de febrero del 2005 el juzgado tercero dictó sentencia y declaró con lugar las excepciones perentorias de falta de legitimación de Unichem para demandar a Formosa e inexistencia del derecho que se pretende hacer valer, y sin lugar la excepción perentoria de inexistencia de relación comercial contractual mercantil de la entidad demandante con Formosa Union Chemical. En consecuencia, sin lugar la demanda sumaria de pago de comisiones no percibidas e indemnización de daños y perjuicios. Y eso se elevó a la sala tercera de la Corte de Apelaciones, que confirmó la sentencia. O sea, básicamente lo que se está discutiendo aquí es que el juzgado tercero y la sala tercera de lo civil
le dijeron a Unichem, sin lugar su demanda y con lugar las excepciones de falta de legitimación. Usted no está legitimado para demandar a Formosa Union Chemical y no tiene derecho para lo que está cobrando de comisiones e indemnización. ¿Por qué? Porque consideró que no había probado la relación contractual. Y a eso es a donde yo voy. A mí no me gustan estas dos sentencias, ni la del juzgado ni la de la sala, porque están obviando aplicar el artículo 671 del Código de Comercio, que dice, bueno, primero el del 669 de los principios de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones de los contratantes y limitar con interpretaciones arbitrarias sus efectos naturales. Lo que está diciendo Unichem es, nosotros tenemos aquí los documentos que demuestran correos, pedidos, una carta donde Formosa le dice a Fábrica de Jabón La Luz, mire, ellos son nuestros representantes, ¿verdad? Y toda esa prueba la obvió el juez tercero y la sala tercera para rechazar y rechazan la demanda y dan con lugar las excepciones de inexistencia de legitimación de Unichem para demandar a Formosa e inexistencia del derecho que se pretende hacer valer. Entonces, eso es lo que quedó en la parte del juicio o la relación subyacente, y entonces sube a casación y la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación porque dijeron que no había error de hecho en la apreciación de la prueba, porque no había faltado a valorar ningún medio de prueba que hubiera sido aportado en el proceso. Y entonces lo que alegan los de Unichem es que ahí en el contrato se aportó una fotocopia en inglés del fax remitido por su representada el 26 de noviembre del 98 a la demandada, a Formosa, en la cual acompañó el manejo de las cuentas por las operaciones comerciales efectuadas en Guatemala se encontraba a cargo de Unichem. O sea, quien manejaba la cuenta corriente de las ventas de Formosa en Guatemala eran Unichem Sociedad Anónima, como representante de la demandada. Y en ese documento se hizo un requerimiento de pago de las comisiones debidas en su oportunidad. O sea, había una comunicación en donde Unichem le estaba diciendo, esta es la cuenta que tenemos y este es lo que usted me debe de comisiones. Prueba A. Prueba B, había una fotocopia de una orden de compra emitida por la Industria La Popular S.A. Y la orden dice que es a favor de Formosa Union Chemical por medio de su representante Unichem Guatemala S.A. Resulta claro que si su representada no hubiera tenido relación alguna con la demandada, ¿cómo es que iba a ser su representante? Es un contrato de representación. Y eso prueba, dice aquí Unichem, que la representada era reconocida como la representante de Guatemala de la demandada. Hay otro fax enviado al señor Samuel Say de Formosa, en la cual dice que además de manejar las cuentas, reportar los pagos efectuados por los compradores, se encargaba de coordinar las reuniones con los clientes que se manejaban en Guatemala, a actos que lógicamente solo un agente y representante podía realizar. Y hay otra carta del 3 de marzo del 98, y donde dice que el señor el representante de Formosa le dice a Unichem que trabaje más y que le rinda explicaciones satisfactorias. Y de dicho sexo se concluye que resultaría ilógico que una persona le exija a otra que trabaje y le rinda explicaciones si no existiera una relación de carácter contractual. O sea, ¿con qué derecho le está diciendo, mire, usted trabaje más y venda más y explíqueme más si no hay una relación contractual, ¿verdad? Si fuera un cliente, no le va a decir trabaje más y déme explicaciones satisfactorias. Hay otra carta en donde que la demandada Formosa afirma, dirigida a Fábrica La Luz, que es la de jabones, en donde la representada es agente de Formosa Union Chemical Corporation. O sea, había comunicación abundante y en donde se aportó al proceso y que fue obviada por el juzgado, la sala, y que no fue acogida en la primera sentencia de casación de la Corte de Suprema de Justicia. Entonces,
eso es un error de hecho. Cuando habiendo sido aportada una prueba, no se le da valor probatorio a lo que esos documentos indican. ¿Con base en qué se tenía que haber aprobado, valorado ese medio de prueba? Pues con base precisamente en el artículo 669, la buena fe guardada y verdad sabida, y el 671, que dice que los contratos mercantiles no están sujetos para su validez formalidades. Cualesquiera forma y el idioma en que se hubieran celebrado, las partes quedarán obligadas de la manera e informe que quisieron obligarse, o que aparezca que quisieron obligarse. Entonces aquí dicen ellos, con todos estos documentos, si en una carta está diciendo que es su representante, eso prueba el contrato de representación, ¿verdad? Y cuando hacen la excepción de inexistencia del derecho que se pretende hacer valer, basada bajo juramento de que mi representante no acompañó documentos en que funda su derecho negado, nuevamente la existencia de una relación comercial. Ellos niegan que existe una relación comercial. Le voy a dejar crecer. Y entonces dice que como no hay relación comercial, hay inexistencia del derecho que se pretende hacer valer. Pero todo deriva de que sí se prueba con los medios que se aportaron en el juicio de primera instancia, en el periodo de prueba, que había esos documentos que acreditaban la relación de agente a representante, o de representante a principal entre las partes. Eso se refiere. Por eso es que me gusta esta sentencia, porque analiza a profundidad el tema del 671. Parece que hay una pregunta. Dile que específicamente el 671 que habla sobre las formalidades del contrato, ¿verdad? Sí. Pero aquí al final hay libertad de forma, ¿verdad? ¿Cómo hacer el contrato? Es lo que dice, ¿verdad? Que no tenemos que exigirle que ni siquiera que exista un contrato, sino que si hay pedidos. ¿Se recuerdan que hablamos también de que había pedidos o facturas o órdenes o cualquier otro documento similar? Y aquí se prueba el contrato de representación con ese tipo de documentos. ¿Ese es Daniel el que está preguntando? Sí, licenciado, muy buena tarde. Sí. Llama la atención, Lee, que bueno, en Guatemala, pues el concepto de interpretación a esos niveles en que usted está dando los ejemplos, ¿verdad?, que nos envió. Considero de que a pesar de que existen los artículos 669 y 671, por la ambigüedad que existe, es mejor tener un contrato hasta ciertos montos, ¿verdad?, de interés. Obviamente. El mundo ideal es que haya un contrato, correcto. El mundo ideal es que haya un contrato. Pero si no hay contrato, o si el contrato está en una forma antiformalista, se puede probar por estos medios de prueba, digamos, que correspondencia, pedidos, etcétera, conforme lo que decía el artículo 670 y 671. ¿Se recuerdan, verdad? Que son el contrato inclusive la representación aparente, porque a lo mejor ese señor que mandó a regañar ahí que trabajaran más y que quería más informes y demás, no es el mero gerente ni el representante legal de la compañía, pero ahí él estaba asumiendo el papel de representante. Entonces, da lugar a pensar que él es el representante, porque es la persona con la que se tiene contacto en la compañía principal. Entonces, obviamente, si usted me pregunta y si un cliente me pide asesoría, le voy a decir, obviamente le conviene, y si es principal, sobre todo porque si no tiene plazo el contrato es indefinido y a la hora que usted lo quiera dar por terminado, le va a tener que pagar la indemnización del 290 al cliente, ¿verdad? Y que nos traigan el código. Así es, licenciado. Muchas gracias. Sí, o sea, el mundo ideal es que usted tenga su contrato, pero en este caso no había un contrato con otra empresa, que como que le cedió el contrato o Unichema asumió las... ¿Aló? ¿Te pones con un código de comercio? Pues que tengo el código de comercio, pero tengo el código de comercio antiguo y ese no va a tener la modificación del 290, 280 al 292, que es el contrato de agencia, distribución y representación, ¿verdad? El código de comercio.
Y como les digo, está mal ubicado eso porque realmente debe estar en los contratos mercantiles y está en la ley de contrato de agencia, está como auxiliares de los comerciantes. Está mal ubicado esa norma. Obedece, como les digo, a que esta parte había sido derogada del Código de Comercio porque se creó la ley del contrato de agencia, distribución y representación en los años 70 para proteger principalmente a los agentes locales. ¿Qué hicieron en ese momento, en los años 70, cuando sale esa ley para proteger a los agentes, distribuidores y representantes locales? Todas las compañías principales cambiaron de agente, distribuidor y representación antes de que entrara en vigencia la ley, que los obligaba a pagar una indemnización si quitaban al principal. A veces al representante, a veces las leyes tienen el efecto contrario de lo deseado. Eso es una cosa que ustedes tienen que entender. Y por ejemplo, es una ley que pone un precio tope a un artículo, lo que vamos a obtener es que probablemente le ponemos precio tope a la leche, pero la leche a lo mejor va a tener más agua, o la leche van a decir, mire, no hay, y para que usted consiga la leche tiene que hacer una cola que le va a costar tiempo. Entonces viene alguien que va a ser el intermediario que le va a conseguir la leche a un precio más alto porque él fue a hacer la cola. O le van a decir, mire, le vendo el litro de leche pero con una libra de mantequilla en paquete, ¿verdad? O va a tener, como les digo, a veces las leyes tienen el efecto contrario. Una ley que le ponga precios topes a los alquileres, a lo mejor lo que va a hacer es escasez de vivienda, porque la gente ya no va a invertir en hacer apartamentos o comprar apartamentos para alquilar, y entonces lo que produce es el efecto contrario. A la larga vamos a tener menos oferta de apartamentos, y cuando hay menos oferta y la demanda es la misma o crece, el precio tiene que subir naturalmente, en alguna forma. No estoy diciendo necesariamente que la ley lo puede prohibir, pero en alguna forma dice, mire, no hay apartamentos, entonces el mercado busca cómo ajustarlo por esa ley de la mano invisible de la oferta y la demanda. Entonces a veces hay que tener cuidado porque las leyes producen el efecto contrario al deseado muchas veces, ¿verdad? Y entonces aquí este es un caso en donde cuando en los años 70 se quiso proteger a los agentes locales, a los representantes, lo que ocurrió fue que muchos se quedaron sin su principal porque los quitaron antes de que entrara en vigencia la nueva ley, ¿verdad? Y entonces estamos en el 290, los 80. Yo sí quería preguntarles honestamente quiénes sí leyeron las sentencias y los artículos. Y fue hasta el decreto 8-98 del Congreso de la República que se vuelve a incorporar en el Código de Comercio otra vez el contrato de agente de comercio, los agentes de comercio, distribuidores y representantes. Pero si ven, los pusieron como auxiliares de comerciantes. Y es cierto, no dejan de ser auxiliares de comerciantes, pero están sujetos a un contrato de agencia, distribución o representación. Y todo esto se refiere a que en el artículo 290, reformado por el decreto 898 del Congreso de la República, dice terminación del contrato de agencia, distribución o representación. Estos contratos solo pueden terminar o rescindirse por mutuo consentimiento, por vencimiento del plazo, que es el caso del que mencionábamos de Mercedes-Benz. Se venció el plazo y solo se los prorrogaron por 6 meses. Pero ya, obviamente, el agente no quería que lo eliminaran del mercado y entonces comenzó a demandar y eso se resolvió eventualmente en los tribunales, pero también tomó algunas acciones de hecho que perjudicaron al nuevo distribuidor. Y también se puede terminar por decisión del agente con 3 meses de anticipación. Y en este caso, el agente o el representante o el distribuidor que diga, mire, ya no quiero representar a usted principal en sus productos, en ese caso Unichem le podía haber dicho con 3 meses de anticipación, le debe dar aviso con 3 meses, rendirle cuentas, mire, estas son las ventas que hay, estos son los cobros que yo he hecho, y liquidar las cuentas, y le tiene que reintegrar la mercadería que obrar en su poder a precio CIF, costo, seguro y flete. Ahí vamos a ver más adelante qué es eso, el precio CIF. ¿Verdad? Si el agente renuncia, digamos, y no genera para ninguna de las partes obligación de indemnizar daños y perjuicios. Es como cuando un trabajador dice, mire, yo presento mi renuncia y solo tiene aquí que avisarle con 3 meses de anticipación. Ese sería el símil. En el artículo, en el inciso 5, es por decisión del principal
que será responsable frente a la gente por los daños o perjuicios causados como consecuencia de la terminación del contrato si no existiere justa causa por haber dado por terminado dicho contrato o relación. Si en el contrato, por ejemplo, le ponen a usted que tiene metas y usted no cumple las metas, ahí el principal le puede decir, mire, usted no está cumpliendo con las metas y con justa causa le estoy dando por terminado el contrato. Ahí no habría que pagar daños y perjuicios. Ahora, si no hay metas y el contrato no ha vencido y es una decisión unilateral e injustificada del principal, el simple sería un despido injustificado donde hay que pagar indemnización. Y entonces, y por causa justa, que es donde el inciso quinto, que es cualquiera de las partes, por el incumplimiento de la otra parte de las obligaciones convenidas, por la comisión de algún delito contra la propiedad o persona de una parte contra la otra, y por la negativa infundada a rendir los informes y cuentas y practicar las liquidaciones relativas al negocio en el tiempo y modo que se hubiera convenido. Todo eso lo ideal es que esté en el contrato, ¿verdad? Que hay que rendir informes mensuales, semestrales, anuales y rendir cuentas de las ventas y demás. El principal puede dar por justa causa terminado el contrato si el agente divulga cualquier clave, secreto industrial que se haya confiado por virtud del contrato de agencia, distribución o representación, o por la baja en el promedio de ventas o colocación de los bienes o servicios, por negligencia o ineptitud del agente comprobada judicialmente. Aquí tiene que probar la causa del principal para decir, mire, le bajaron las ventas y es culpa de la negligencia del agente. Si no se demuestra de este artículo, se tiene que pagar la indemnización como que si fuera un contrato unilateral, un despido injustificado o una terminación unilateral e injustificada del principal. Y el agente también puede dar por terminado el contrato con justa causa cuando el principal llevara a cabo actos que directa o indirectamente impidan o tiendan a impedir que el agente cumpla con el contrato. No le despachan mercadería, por ejemplo. Y entonces aquí las controversias se tienen que tramitar en el juicio sumario, que es el juicio que aplica para todos los juicios. Es el 1039 en la vía sumaria, salvo pacto en contrario. Si en el contrato de agencia las partes dicen que cualquier diferencia se va a someter a arbitraje, pues se tienen que someter a ese procedimiento para resolver la controversia. También se puede optar en el contrato por el arbitraje o por la vía judicial en proceso sumario para resolver cualquier clase de controversia derivada del contrato. Y si no dicen nada, se entenderá que optaron por el arbitraje. Si no establecen de manera expresa que la controversia debe dirimirse por la vía sumaria judicial. En el 1039, ustedes lo pueden leer en el Código de Comercio, dice que si no se dice nada, la vía para resolver controversias en materia mercantil es la vía sumaria, 1039 del Código de Comercio. Pero aquí cambian las reglas. La regla general es que si no se dice nada, se van a arbitraje, salvo que hayan dicho en el contrato que van a usar el juicio sumario mercantil, 1039. Y que se tiene que tramitar en la República de Guatemala. Y aquí está el monto de lo que le tienen que pagar, que están, si hay daños, tienen que pagar gastos directos y de promoción o propaganda que se hubieran efectuado durante el último año. Toda la publicidad, todos los artículos promocionales, las ofertas que se hicieron, se lo tienen que reembolsar a la gente, distribuidor o representación, que fue retirado sin justa causa o antes del vencimiento del plazo. Las inversiones que con motivo del contrato haya efectuado siempre que no fueran recuperables o aprovechables para otros fines. Supongamos que yo tengo un taller especializado en tal tipo de vehículos, o tengo una bodega especializada o cuartos fríos o algún tipo de inversión que se hizo que solo va a servir para el tipo de producto que yo manejaba como agente, distribuidor, representante del principal. Las mercaderías que estén en buen estado me las tiene que recomprar el principal al valor CIF, al precio de puesto con impuestos en Guatemala y el flete. Eso quiere decir costo, seguro y flete, el CIF. Cualquier mercadería que esté en buen estado o aquellas cuya descomposición sea imputable al principal, me las tiene que pagar
y las indemnizaciones a que conforme a la ley tuvieran derecho los empleados o trabajadores cuyo despido obedeciera a la terminación del contrato. Yo tenía una fuerza de ventas de 40 personas, al quitarme la representación yo tengo que indemnizarlos a ellos. Esas indemnizaciones las tiene que pagar el principal. Básicamente eso es lo que dice el artículo, ¿verdad? Y como les digo, el contrato de agencia, había un artículo, un decreto número 78-71, que es derogado cuando se establece el 8-98, y esos contratos que se habían celebrado bajo el amparo del decreto 78-71 del Congreso de la República, que se llamó Ley del Contrato de Agencia, Representación y Distribución, los contratos que estaban vigentes conforme a esa ley, por aquello que la ley no tiene efecto retroactivo, tiene que seguir rigiendo conforme a la ley que estaba vigente cuando se celebraron esos contratos. Entonces, esa es la parte, digamos, sustantiva del contrato de agencia. Ahora, ¿qué hizo esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es la del 2000? Del 15 de noviembre del 2006, en que desestimó el recurso de casación, es la que es objeto de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Así como les digo que no me gusta la sentencia de la sala del juzgado tercero, de la sala tercera y de la Corte, la primera sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sí me parece que está conforme a derecho y conforme a los principios del derecho mercantil el amparo en única instancia, la sentencia del expediente 368-2007 del 15 de mayo del 2008. Ahí, ¿qué hace? Se analiza la sentencia de casación del 2006 y concluyen en que se otorga el amparo. Es una sentencia bastante corta, pero otorga amparo a UNICHEM y restituye a la amparada en la situación jurídica afectada y deja en suspenso la sentencia del 15 de noviembre de 2006 de casación de la Corte Suprema de Justicia. Y le devuelve, hace un reenvío, porque le ordena a la Corte Suprema de Justicia que debe dictar resolución que sea congruente con lo aquí considerado, y le fijó un plazo de 5 días. ¿Qué es lo considerado aquí? Pues le dijeron aplique, porque aquí hay una violación de ley del artículo 669 y 671 del Código de Comercio, y el artículo 126 y 127 del Código, creo que es procesal civil y mercantil, que es los medios de prueba. ¿Dónde les digo? Sí, 126 y 127 del Código Procesal Civil y Mercantil, 280, 288, que son los que habla del contrato de agencia, de distribución y representación del Código de Comercio, y el 669 y 671 del Código de Comercio, que son los relacionados al antiformalismo de los contratos mercantiles. Y le ordenan que como fueron violados, la Corte Suprema de Justicia dicte una nueva sentencia de casación, haciendo valer esos artículos, especialmente para mi entender, los que son más atinentes es el 669 y el 671 del Código de Comercio, que hablan de la buena fe y de la antiformalidad de los contratos mercantiles. Y que hay error de hecho porque no se tomó en cuenta los medios de prueba que tienden a probar la existencia de la relación de contrato de representación entre UNICHEM y la parte demandada, que es Formosa Chemical Corporation. Y le fijaron 5 días. Hasta ahí muy bonito, pero la Corte Suprema de Justicia, cuando dicta la nueva sentencia, que es, dice aquí, el 4 de junio del 2008, o sea, el 15 de mayo del 2008, la Corte de Constitucionalidad le ordena a la Corte volver a dictar la sentencia. Y la dicta la sentencia el 4 de junio de 2008, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. Y dice, se integra con los suscritos en cumplimiento de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en sentencia del 15 de mayo de 2008 dentro del expediente del amparo tal, se tiene la vista para dictar sentencia en el recurso de casación interpuesto por UNICHEM contra la sentencia de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones
dentro del juicio sumario, el pago de comisiones no percibidas e indemnización por daños y perjuicios, más intereses legales, que se tramitó en el juzgado tercero en primera instancia civil y mercantil. Y la parte lamentable es que aquí, basada en criterios técnicos, le dicen, no, es que usted interpuso recurso de casación, le dicen a la UNICHEM, por motivos de fondo, invocó como caso de procedencia un error de hecho en la apreciación de la prueba. Que para mí sí está justificado, porque con los medios de prueba que aportó UNICHEM se prueba la relación mercantil a la luz de los artículos 669 y 671 del Código de Comercio, ¿verdad? Pero aquí en los considerandos, que son bastante largos, le dice, al final de toda la argumentación y mencionan todas las fotocopias y todas estas cuestiones, le dicen ahora sí, habla de un contrato del 1 de julio de 1988 que era celebrado entre la anterior compañía y Formosa, y eso es entre Formosa Union Chemical y MIC International, y no sueltas conforme a la ley de Taipei, Taiwán, bajo las reglas de conciliación y arbitraje de la ley de la Cámara de Comercio Internacional. Y entonces aquí viene todo el análisis de la Corte Suprema de Justicia, que lo vuelven a realizar, y entonces dicen que el verdadero sentido de su impugnación está dirigido contra el acto valorativo estimativo de la prueba, cuando menciona otorgando la copia del contrato compraventa una fuerza probatoria que no tiene. Lo anterior solo se acomoda a su motivo de error de derecho, ya que la naturaleza del dispositivo denunciado apunta a lo fáctico de la prueba. Ya básicamente le dice, usted debe haber planteado error de derecho y no error de hecho. Y no a lo que está diciendo, usted no le dieron valor probatorio a los documentos, ¿verdad? Y están hablando realmente de un contrato celebrado por otras partes. O sea, hubo un contrato entre MIC International y Formosa, y entonces se ponen a analizar que se van analizando ese contrato, que realmente no tenía nada que ver, porque ese contrato era un contrato celebrado entre otra principal y la principal y otro agente o otro representante. Aquí lo que habría que haber hecho era realmente un error de hecho, porque están dejando de darle valor probatorio a los no valor probatorio, están dejando de estimar o considerar probado lo que los documentos que presentó UNICHEM dentro del periodo de prueba del juzgado tercero indican que la propia demandada está diciendo UNICHEM es mi representante en Guatemala. Se lo dice a Fábrica La Luz y se lo dice a Industria La Popular en cartas. Entonces, esos documentos, aunque no estén legalizados, a lo mejor no están firmados por el representante legal de la principal, ni es un contrato formal, prueban la existencia del contrato de agencia o de representación o distribución, probablemente de representación. Y entonces eso es lo que estaba diciendo en casación UNICHEM. Aquí hay error de hecho porque no valoraron esos medios de prueba, no tuvieron por probados los hechos que esos medios de prueba acreditan. Eso es básicamente el error de derecho. De hecho, y en la violación de ley, dicen que UNICHEM no tiene legitimación para demandar a Formosa porque no probó tener una relación comercial y contractual con la demandada. Es lo mismo. Se viola la ley porque se está violando el artículo 669 y 671, que dicen que esos contratos no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Entonces, y realmente cuando analizan el artículo 669, que es el que más me interesa a mí, el 671, la Corte Suprema dice
La sentencia incurre en el vicio de violación de ley al ignorar lo preceptado por los artículos 669 y 671, por lo que dice que se interpretarán y cumplirán conforme a la verdad sabida, ¿verdad? Entonces hay que hacer todo el análisis y entonces se evidencia que no acomodó su recurso a la técnica inherente al mismo por las siguientes razones. Con relación al análisis de la violación, la recurrente no expresa ningún argumento o razonamiento fundamentado en la sustancia o supuesto de las referidas normas, limitándose a transcribir párrafos de las normas infringidas y no indicando, como era su obligación, la incidencia de la violación que denuncia en la sentencia que se analiza. Es decir, no ajusta o subsume a la técnica que exige el recurso de casación por ese motivo de fondo, pues estando la facultad del tribunal en estos casos limitada al examen de los argumentos del interesado y en relación con las leyes que se citan como infringidas y la sentencia recurrida, en el planteamiento del recurso debe especificarse cuál es la declaración contenida en el que viola la ley. Y aquí está diciendo que no se tiene por probada la existencia de una relación comercial, que no hay un derecho. Y realmente en el recurso de casación, sí, UNICHEM dice debieran de haber considerado como probado conforme a las normas del 669 y 671 la existencia de la relación del contrato. Y entonces aquí lo que dice la Cámara de lo Civil dice que cuando se alega violación de ley debe señalarse y analizarse la incidencia que tales infracciones puedan tener en la sentencia respectiva. O sea, tenían que haber dicho, al no haberle dado valor probatorio o a no haber tenido por probada la existencia de un contrato de agencia o de representación, se está desestimando la demanda en contravención a lo que para el efecto establece el 669 y 671. Para mí que la UNICHEM sí había dicho eso en su recurso de casación, pero la Corte tranquilamente pues no le quiso acoger ese submotivo porque no dice el UNICHEM cuál es la incidencia en el fallo, ¿verdad? Y cómo y por qué debe variar. Lo que ellos querían es que UNICHEM dijera, no, es que mire, como está aprobada la existencia del contrato de representación, con los faxes, las cartas y los pedidos y demás, la sentencia debió haber considerado que sí existía el contrato de representación. Yo creo que lo dijo, pero al final la Corte Suprema cumple también el otro, la aplicación indebida de la ley. También le dicen que al efectuarse el análisis y estudios respectivos se establece que la Sala no hizo aplicación del decreto de 78-71 del Congreso de la República, pues no se mencionan las consideraciones de la misma circunstancia en la cual se establece que no se puede denunciar que se aplicó indebidamente una norma que no fue tomada en cuenta por el juzgador. Por tal razón no puede acogerse la invocación de la aplicación indebida de la ley argumentada y lo desestiman también, ¿verdad? Y entonces, pero aquí para mí que aplicaron una norma que no, la que debieron haber aplicado era la 671 y tener probado el contrato de representación. Y al final de clase desestiman el recurso y condenan a la entidad recurrente, a UNICHEM, a las costas y le ponen una multa de 500 pesos. Esa sentencia para mí no es acorde con los principios que hemos estado viendo del 669 y 671 del Código de Comercio, que hablan de la informalidad de los contratos mercantiles. No sé si tienen alguna pregunta. Me dediqué a explicar la sentencia. Espero que les haya quedado claro. Por favor, si hay alguna pregunta, tenemos unos 10 minutos o minutos para poderlas resolver. Y qué bueno que lograron ingresar 156 alumnos a la clase. Alguien quiere irse a esta llamada, lo vamos a repetir, aunque un poquito tarde. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro el tema? Sí, muchas gracias. Bueno, sí les rogaría que lean las sentencias, lean los artículos y la doctrina del caso. El doctor Villegas, gracias. Aquí me trajeron el libro del doctor Villegas.
Habla en la parte que ya les había yo compartido, las páginas principales del doctor Villegas, habla de cabal de la verdad sabida y buena fe guardada. Una característica de las obligaciones mercantiles es el escrúpulo en hacer prevalecer la verdad y la buena fe que proviene del contrato como elementos consustanciales a su propia naturaleza. De ahí que en materia de nulidad de obligaciones y contratos, la doctrina aconseja reducirlas al máximo con el fin de mantener la seguridad del tráfico. O sea, lo que nos está diciendo aquí es, si estamos viendo que hay una relación de mercantil de cualquier tipo, no le busquemos interpretaciones arbitrarias. Aquí había a mi juicio había una, y lo mismo lo ve claramente la Corte de Constitucionalidad, dice en su sentencia, aquí hay que aplicar los artículos 669, porque encima de todo dice, la Corte Suprema de Justicia dice que el 669 y 671 son de naturaleza procesal. Entonces ellos querían que lo interpusieran como un error de procedimiento. Y realmente no, porque aquí dice, en la sentencia de amparo, en relación a la violación de ley contenida en los artículos 126 y 127 del citado código. Esos sí son normas procesales, porque seguramente estas son las normas que hablan de la prueba en el Código Procesal Civil Mercantil. Vamos a ver qué dice el 126 y 127 del Código Procesal Civil Mercantil. Cabal, estamos en la apertura de prueba. Carga de la prueba. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo debe probar los hechos constitutivos de su pretensión, que contradice la pretensión del adversario debe probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. Y el 127 dice que los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso, que las resoluciones que se dicten en ese sentido son inapelables, pero la no admisión de un medio de prueba en su oportunidad no obsta para que, si fuera protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca en segunda instancia si fuere procedente. Si le hubieran rechazado algún medio de prueba a un nichem o a la otra parte en la primera instancia, se puede protestar y solicitar que en la apelación, la sala de apelaciones reciba esa prueba si hubiera sido protestada. Y entonces dice que los tribunales, salvo el texto de ley contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Dice, no, es que esos son puntos procesales y el error ahí es un error de procedimiento, no es un error de hecho en la apreciación de la prueba, ni es un error de derecho. Aquí es un error de forma. Pudieran haber alegado como error de forma, pero que se denuncia como infringidos, dice la Cámara de la Corte, la Carta de Constitucionalidad, dice que son de naturaleza procesal, dice la Corte Suprema. Dice que esos artículos son de naturaleza procesal. Los dos primeros sí son de estimativa probatoria. Y los dos últimos contienen principios filosóficos y formalidades de los contratos mercantiles, siendo tanto que la doctrina como la jurisprudencia es uniforme y abundante en el sentido de que cuando se denuncia violación de ley, para los efectos del recurso de casación, las normas que se revelan como infringidas deben ser de carácter sustantivo y no procesal. Eso es lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte de Constitucionalidad dice que en cuanto al error de hecho en la apreciación de la prueba, no existe el agravio, porque sí hubo un análisis de las mismas en forma conjunta, y el hecho que la valoración de la prueba no se efectuara en forma separada no significa que el mismo no sea realizado por la Sala Tercera. Respecto al subcaso de procedencia, que sí existe violación de ley y aplicación de los artículos 669, sí concurren, dice aquí la Corte de Constitucionalidad, sí concurre la vulneración manifestada por la accionante, pues tanto la Sala como la Cámara Civil de la Corte Suprema, al no aplicar ni interpretar el contenido de dichos artículos 669 y 671,
los cuales bajo ninguna circunstancia pueden tenerse como de contenido procesal. Aquí le está diciendo la Corte de Constitucionalidad, ojo, esos artículos de los principios filosóficos y la no son de contenido sustantivo, sino que su contenido es sustantivo o sustancial, ya que se tratan de principios filosóficos que inspiran el derecho mercantil y formalidades de los contratos mercantiles, aplicables totalmente al caso de mérito. Además, la propia autoridad impugnada en la página 71 de la sentencia de casación acto impugnado les da el carácter de naturaleza procesal, lo cual, como ya se dijo, sí constituye un agravio a los derechos de defensa y al principio jurídico del debido proceso. Por los motivos expuestos, resulta pertinente acoger la petición que en amparo se formula con el único objeto de que la autoridad impugnada debe de aplicar e interpretar correctamente los artículos 669 y 671 al momento de emitir sentencia en el recurso de casación interpuesto por la acción. Y le otorgaron amparo y le ordenaron que en 5 días la Corte Suprema de Justicia dictara una nueva sentencia que sea congruente con lo aquí considerado. En otras palabras, le debe dar sentido de norma sustantiva al 669 y 671 del Código de Comercio. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, no acató esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad y volvió a denegar el recurso de casación que había interpuesto Unicheme contra la sentencia de la Santa Tercera. Y ahí, así quedó el caso, ¿verdad? O sea, para mí que se violó flagrantemente los principios mercantiles de verdad sabida y buena fe guardada y el de 671 del antiformalismo. Y la Corte de Constitucionalidad acertadamente indicó que sí había violación en la primera sentencia de casación. Esa violación fue repetida por la Corte Suprema de Justicia en la segunda sentencia. Daniel Marroquín, ¿alguna pregunta? Gracias. En este caso, Lick, que las empresas, el ámbito mercantil que se dio es como una empresa internacional. Todavía, a pesar de todo lo que se dio a nivel nacional, cabría la posibilidad de dirigir la petición a un tribunal internacional. Habría que ver si la empresa esta podría ir a demandar a Formosa Chemical a Taipei, ¿verdad? De Taiwán, para ver si allá lograba una mejor defensa de sus intereses. A lo mejor le dicen, mira, hay cosa juzgada y el caso fue juzgado en Guatemala, pero habría que ver qué se lograba en Taiwán o en un arbitraje, porque había un arbitraje internacional. El problema es que no hay contrato, pero sí había una relación mercantil. Me imagino que planteándolo en Taipei, aunque hay el riesgo que le digan, mire, hay cosa juzgada, ya fue juzgado el caso una vez en Guatemala, interpondría la excepción de cosas juzgadas, porque si no sería la de nunca acabar, ¿verdad? Pero sí cabe la posibilidad de que se planteara un arbitraje o un otro tipo de acción, ya sea en Taipei o en algún otro, en la Cámara de Comercio Internacional, ¿verdad? Pero lo que decía el contrato entre MIC y Formosa era que toda la controversia se resolviera por medio de arbitraje conforme las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Perfecto, gracias, licenciado. Sí, pero tampoco se puede prolongar indefinidamente la discusión de los casos, ¿verdad? Para eso existe la figura de la cosa juzgada. Lamentablemente la Corte no estuvo a la altura, a mi juicio, la Corte Suprema de Justicia, de una aplicación adecuada de las normas del 669 y 671, y se lo hizo ver la Corte de Constitucionalidad. Son las 7 menos 6 minutos. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguien grabó la clase? Si alguien grabó la clase, nos hace favor de compartirla. No me compartieron la del otro día. Bueno, feliz noche a todos. Gracias, Lick. La verdad, gracias. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Lean las sentencias, por favor, y los artículos. Feliz noche. Noches, Lick, que descanse. Feliz noche. Vale.